este ratito para hablar sobre hidrostática. Los diferentes conceptos que vamos a manejar siempre van a estar enfocados en términos de fluido. No vamos a utilizar ningún tema, ningún aspecto diferente a este. Siempre va a ser términos de fluido. Vamos a tener líquidos y gases. Vamos a trabajar de vez en cuando con sólidos porque para nosotros es más fácil entender el concepto de sólido que de un líquido, ¿verdad? O algo así. Y de por sí, como vamos a trabajarlos en estática, es decir, sin movimiento, vamos a trabajar en esa situación. Entonces, lo primordial es el concepto de densidad. Este concepto ya lo hemos visto en química, lo hemos visto en biolo, inclusive en otros momentos. Entonces, algo importante que aclarar es que vamos a depender de un material. Siempre va a haber un material de por medio y ese material va a estar estructurado en diferentes conceptos o en diferentes situaciones. Lo primero o lo más importante es que la densidad me va a decir qué tan juntas están las partículas. Entonces, si yo tengo un bloque de madera y un bloque de hierro de la misma forma, es decir, con un mismo volumen, ¿verdad? Uno va a ser más pesado que el otro. En este caso, el acero va a ser más pesado que la madera. ¿Por qué? Porque dentro del acero las partículas van a estar más pegaditas que en la madera. Entonces, nosotros vamos a tener esta fórmula que está acá, que se llama densidad. Este que está acá, ese simbolito como una P cursiva, se le va a llamar ρ, es del abecedario griego. Ese significa densidad. M, ya la conocemos, va a ser masa. Y volumen, va a ser una V. Entonces, como estamos hablando de volumen, vamos a tener presencia de cubos, vamos a tener presencia de cilindros, vamos a tener de formas cónicas. Bueno, cono nunca se ve, pero podría pasar. Podríamos tener esferas. ¿Ok? Entonces, siempre vamos a tener situaciones tridimensionales. La unidad de densidad va a ser kilogramo entre metro cúbico. Entonces, siempre, si hay centímetros, debemos convertir. Y así sucesivamente. Entonces, como depende de un material, vamos a tener diferentes sustancias ya con una densidad definida. De hecho, todas las sustancias tienen densidades definidas, pero esa es una lista de algunos que tenemos. De algunos. Entonces, estas están en notación científica, pero también podemos tenerla en notación decimal. Por ejemplo, el etanol, que sean 810, ¿verdad? El hielo, que sean 920, el del agua, que sean 1000, el del agua de mar, que sean 1030. Esos son valores establecidos, entonces siempre vamos a tener esta tablita o una similar. Algo importante que tal vez la única que tengamos que aprendernos de memoria, tal vez sea la del agua, que son 1000, y la del agua de mar, que son 1030. Entonces, como lo más que deberíamos aprendernos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se aplicaríamos la situación de densidad? Pues de la siguiente manera. Dice que usted realiza un trabajo en medio tiempo y un supervisor le tuve que traer una varilla. Entonces, me indican aquí importante. Para poder saber si necesitamos, aquí hay un error, no es el peso, es la masa lo que vamos a calcular. Entonces, densidad es igual a masa entre volumen. Entonces, si despejamos, me va a quedar que masa es igual a densidad por volumen. ¿Ok? Entonces, vamos a calcular primero la densidad, que ya me indican que es de acero. Entonces, ese acero va a estar acá, que sería 7,8, densidad sería 7,8 por 10 a la 3 kilogramos entre metro cúbico, y me piden el volumen. En este caso me indican la figura, dicen que es un cilindro. Entonces, el volumen se calcula como pi por r a la 2 por h. Entonces necesitamos R, me dan diámetro. Recordamos que el diámetro es el doble del radio. Entonces, para esto vamos a hacer 2,85 entre 2. Sería 1,425. Además, R tenemos que pasarlo a metros, porque vea que están centímetros. Entonces, hacemos 0,014 metros. Entonces, luego de eso, vamos a terminar aplicando la altura, que sería 85,8 centímetros, lo pasamos a metros.
0,858 metros. Entonces, cuando ya queremos calcular la masa, debemos aplicar el volumen y la densidad. Entonces, masa va a ser igual a densidad por pi por r a la 2 por h. Entonces, la masa va a ser la densidad 7,8 por 10 a la 3 por pi por r, que sería 0,014 a la 2 por 0,858, ¿verdad? Entonces la masa ya nos va a dar un valor diferente. Si la memoria no me falla, nos daba como 4 kilogramos, creo. Voy a confirmarlo con la calculadora. 7,8 por 10 a la 3 por pi por 0,014 a la 2 por 0,858. Eso nos da 4,12 kilogramos, o sea 4. Entonces no hace falta carrito. El otro ejercicio que queda ahí pendiente es para que vos lo hagas y puedas confirmar lo que acabamos de ver. Bien, teniendo en cuenta el tema de densidad, ¿verdad? Que era qué tan juntas están las partículas, también podemos asociarlo con la masa, digamos. O sea, entre más pesado sea un objeto, ¿verdad? Más peso va a tener y por tanto más fuerza va a tener. Si yo tengo un bloque de hielo en cierta área o lo que sea, o por ejemplo, no es lo mismo que a mí me caiga sobre mi pie un borrador a que me caiga una botella llena de agua. Esos van a tener mayor cantidad de masa. Entonces, cuando eso sucede y tenemos esa fuerza y un área de contacto, es lo que llamamos presión. La presión se va a medir en pascal o pascales. O también a lo mucho newton entre metro cuadrado. Eso es lo más. Pero la unidad oficial del sistema internacional son los pascales. Entonces, la presión se va a estar en un área. Entonces, vea que aquí pasa lo mismo que el anterior. Va a ser un área. Entonces, aquí vamos a tener dos dimensiones. Aquí son dos dimensiones. Entonces, va a ser un cuadrado, un círculo, un rectángulo, ¿verdad? Depende del objeto con el que yo vaya a trabajar. Estas fuerzas van a tener una relación que le llamamos proporcionalidad. Entonces, la presión siempre será proporcional a la fuerza, pero inversamente proporcional al área. ¿A qué quiere referirse esto? Que si la fuerza aumenta, la presión también aumenta. Pero si el área aumenta, la presión disminuye. Eso decimos que es inversamente proporcional o que tiene una relación inversa. A esto hace referencia. Ahora bien, entonces, si la fuerza aumenta, por ejemplo, 4 veces, la presión va a aumentar 4 veces. Pero si el área disminuye, aumenta 6 veces, entonces la presión más bien disminuye a una sexta parte. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es una relación que justamente es inversa. Y es inversa, digamos, proporcional. O sea, si una aumenta, la otra disminuye o la otra aumenta en misma cantidad o en misma proporción. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un globito donde el área de contacto es bastante amplio, como lo tenemos acá, y se aplica una fuerza, esta fuerza se distribuye a lo largo de todo ese espacio. En cambio, si tenemos un tacón, el área de contacto del tacón disminuye significativamente. Entonces, como el área del tacón disminuye, el área disminuye y la presión aumenta muchísimo. ¿Por qué? Porque son inversamente proporcionales. Por eso nos cansa más. Por eso si yo voy a la arena, por ejemplo, a la playa, yo tengo que utilizar ¿qué? Sandalias, porque las sandalias me aumentan el área de contacto. Entonces, la fuerza se distribuye a lo largo de esa área. ¿Ok? Entonces, teniendo eso en mente, vamos a tener la siguiente situación. Dice que las suelas de una mujer de 65 kilogramos tiene un área de contacto con el suelo de 0,03 metros cuadrados. Si la mujer es apoyada con sus 2 pies sobre el suelo y su peso se distribuye uniformemente,
¿Cuál es la presión ejercida? Entonces, cuando me hablan de una fuerza, recordamos que es en newtons y puede ser, por ejemplo, el peso, puede ser ya una fuerza aplicada, puede ser incluso fricción, ¿verdad? Y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso en particular, no tenemos fuerza, pero tenemos masa. Y recordamos que hay una fuerza asociada a la masa que se llama peso. Entonces, el peso va a ser m por g, que esto va a ser nuestra fuerza. Y nos dicen que el área de contacto de cada pie es de 0,03 y como son 2 pies, entonces sería por 2, 0,06, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos esa situación, ya podemos plantear que presión es igual a fuerza entre área. Entonces, la fuerza sería m por g entre el área, es decir, 65 por 9,8 entre 0,06. Entonces, 65 por 9,8 entre 0,06 nos va a dar un total de una presión de 10.616,7 pascales, o en notación científica 1,06 por 10 a la 1, 2, 3, 4 a la 4 pascales. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces, así es como se aplicarían los ejercicios. Entonces, al igual que el anterior, vamos a utilizar este ejercicio para que vos lo apliques, para que lo hagas y lo practiques. Ahí le das pausita a cualquier cosa. Por otro lado, vamos a tener diferentes unidades. Ya vimos que siempre son los pascales, pero existen otras unidades de presión, así como existen otras unidades para masa, como son las libras, o como otras unidades de medida para distancia, por ejemplo, como los pies, las pulgadas, las yardas. También existen otras unidades de presión para la presión. En este caso vamos a tener estas en total. Entonces, cada una se va a utilizar de forma diferente y cada una va a tener una cierta conversión, donde nuestro punto de comparación va a ser una atmósfera. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en este caso vamos a tener que una atmósfera equivale a 101.325 pascales, que una atmósfera equivale a 14,696 psi, que una atmósfera equivale a 760 torr, que una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Aquí lo importante es que estamos hablando de una atmósfera terrestre, ¿verdad? Porque recordamos que en cada planeta es diferente. Igual, en esos planetas lo tomamos de referencia como atmósferas terrestres, digamos. Por ejemplo, Venus tiene 90 atmósferas terrestres, o sea, 90 veces la atmósfera de la Tierra, ¿verdad? Entonces, así es como funciona. Cada una de las unidades se utiliza de forma diferente. Por ejemplo, atmósferas es para la columna de aire que está sobre nosotros. Milímetros de mercurio a través de un experimento que se hizo, que más adelante te voy a dejar un video por ahí para que lo veas de cómo funciona el barómetro de mercurio. La otra es Torr, por este científico que era Evangelista Torricelli, que fue el que estableció este barómetro de mercurio. Y el de libras por pulgada cuadrado, que ese es el del sistema inglés, o el sistema imperial también se le puede llamar, del sistema inglés, que se utiliza principalmente en llantas, ¿ok? Entonces, vamos con un ejercicio de conversión. Nos dice que un chico de 45 kilogramos de masa se encuentra de pie sobre la nieve. Calcula la presión sobre esta, si se apoya sobre unas botas que la superficie suman 0,404 metros entre segundo. Calcula el valor en PSI y en milímetros de mercurio. Entonces nos va a quedar que la presión
va a ser igual a fuerza entre área. Recuerde, cuando nunca nos dan un peso o una fuerza, siempre calculamos el peso. O sea, 45 por 9,8 entre, en este caso, serían 0,04. Ese es el área. Entonces, la presión nos va a dar, vamos a ver, 45 por 9,8, 0,04. Nos va a dar 11.025 pascales. Cuando ya yo tengo esto, entonces ya yo debo convertir esto en milímetros de mercurio y en PSI. Entonces, se establece un factor de conversión. Serían los 100, perdón, voy para quitarle el aquí. Serían los 11.025 pascales por mi factor de conversión. Lo que necesitamos primero son milímetros de mercurio y abajo pascales. Entonces arriba serían 760 y abajo 101.325 pascales. ¿De dónde saqué eso? De estas conversiones que están por acá. Ven que los estamos igualando. Entonces, como estamos igualando pascales con milímetros de mercurio, no hace falta convertir a atmósferas. Entonces, la primera valor de presión nos va a dar, vamos a ver, 125 por 760 entre 101.325. Eso nos daría un valor de 82,69. 82,69 milímetros de mercurio, porque aquí ya se cancelan pascales y pascales. Con eso, entonces podemos calcular de una vez el otro valor, que sería el de 11.025 pascales a PSI. Serían 14,696 entre 101.325 pascales. Se simplifican pascales con pascales. Y vamos a ver, 11.025, 14,696. Nos da 1,6. Buenas, 1,6 PSI. ¿Ok? Y así se utilizan los factores de conversión, igual que utilizar un factor de conversión común y corriente con los demás. Entonces, al igual, te dejo este espacio por aquí para poder continuar con nuestro siguiente tema, para que lo practiques y poder evacuar dudas más adelante. Bien, con respecto al principio de Pascal, te voy a dejar el videito que profundiza más la explicación. Sin embargo, igual como para que lo entiendas, el principio de Pascal es un juego con presiones. Es una forma de poder jugar con la presión para poder regular y poder levantar objetos más pesados. Entonces, por ejemplo, en la imagen, que es propiamente la imagen del video, explica que el principio de Pascal, si yo tengo un área muy pequeña, ¿verdad?, y le aplico una fuerza igual de pequeña, ¿verdad?, una fuerza igual de pequeña, esta presión que se genera aquí se empieza a distribuir a lo largo. Adentro de esto se va a trabajar principalmente con émbolos. Se va a trabajar con pistones, que al final esta es la forma que tiene un pistón, como la que se muestra ahí, ¿verdad?, de la ballena y la muchacha. En esa regulación es como funciona. Es que pasa que la fuerza, cuando empieza a someterse en un líquido interno, esta fuerza se empieza a distribuir a lo largo del líquido. Entonces, aquí, como hay un espacio mayor, hay un área más grande. Entonces, esa fuerza se distribuye en toda esa área. Entonces, esta fuerza se magnifica, dando una misma presión. Entonces, se relaciona. Recuerda que son inversamente proporcionales. Entonces, si la fuerza aumenta, para que la presión se mantenga constante, sí o sí el área debe aumentar. Entonces, así es como jugamos con el principio de Pascal para poder regularlo, ¿ves? Incluso aquí se ve a nivel de fórmula,
vamos a tener fuerza 1, área 1, fuerza 2 y área 2. Y para que estas dos presiones sean constantes, va a pasar que si la fuerza 1 cuando se transfiere aumenta la fuerza, entonces el área 2 también debe aumentar para que por su relación inversa con la presión, esta presión se mantenga igual de constante. ¿Ok? Entonces, la forma más fácil de hacer esto es poderlo haciendo por medio de un ejercicio. Por ejemplo, se desea elevar un cuerpo de 1500 kilogramos utilizando una elevadora hidráulica de plato grande circular de 90 centímetros de radio. El plato pequeño circular es de 10 centímetros de radio. Entonces, calcule cuánta fuerza hay para ejercer el émbolo pequeño. Aquí algo importante es de que no es necesario hacer conversiones, porque como es una relación de áreas, entonces cuando yo aplico, ¿verdad?, la relación, estos se van a cancelar. Entonces, por ejemplo, aquí que es un círculo, ¿verdad?, tenemos el radio, entonces el área 2 va a ser pi por los 90 centímetros al cuadrado. Entonces el área 2 va a ser 180, dígame a mí. 270 pi, yo creo. Perdón, 800, no estoy en nada. 8100 pi. U 810. Sí, 8100 pi, ¿verdad? Centímetros cuadrados. Y el área 1 va a ser pi por 10 centímetros a la 2, ¿verdad? Entonces, eso va a ser 100 pi centímetros cuadrados. Entonces, cuando aplicamos fuerza 1 entre área 1 es igual a fuerza 2 entre área 2. Me pide la fuerza 2, entonces pasamos el área 2 al otro lado a multiplicar. Entonces, el área 2 por la fuerza 1 entre el área 1 va a ser igual a la fuerza 2. Entonces, la fuerza 2 va a estar dada por el área 2, que sería 8100 pi, por los newtons, que serían los 1500 kilogramos por 9,8, entre, entonces, los 100 pi. Pi y pi se simplifican. La fuerza 2 me tiene que quedar significativamente más grande. Perdón, aquí cometí un error importantísimo y súper relevante. Relacionar pistón grande con área grande, pistón pequeño con área pequeña. Entonces, y además, fuerza pequeña con área pequeña, fuerza grande con área grande. Entonces, si se desea elevar el cuerpo, eso quiere decir que este es el más pesado. Entonces aquí vamos a corregir, ¿verdad? Porque no estamos calculando la fuerza 1 realmente. Perdón, la fuerza 2 realmente. Lo que estamos averiguando es la fuerza 1, porque es cuánta fuerza se puede aplicar. Entonces, más bien despejamos el área 1. Entonces sería fuerza 1 es igual a la fuerza 2 entre el área 2 por el área 1. Entonces, así es como queda más bien. Entonces, eso es importante. Esos errores son necesarios que pasen para que podamos ver y apreciar mejor cómo funciona el principio de Pascal. Entonces, consideraciones importantes, las áreas, ¿verdad? Si me están preguntando por el área 1, entonces tengo que tener una fuerza 1 asociada, que no la sé. Y si me están preguntando por ejemplo, una fuerza 2, como en este caso, ya tenemos el valor de la fuerza 2, que sería los 1500 por 9,8. ¿Ok? La fuerza 1 serían 1500 por 9,8. Aquí más bien serían por los 100 pi entre los 8100 pi. Despejamos pi y pi. Entonces nos queda 1500 por 9,8 por 100 entre 8100. Eso nos da una fuerza 1 de 181,48 newtons. Una forma de hacerlo también, digamos, por ejemplo, o confirmar que está correcto, lo podemos al revés, ¿verdad? Justamente como yo lo estaba haciendo anteriormente.
ponemos arriba los 8100 y abajo los 100. Y si nos da mayor que la fuerza anterior, entonces significa que está incorrecto. Y de hecho, nos da 1.190.700. Entonces significa que está incorrecto. Porque la fuerza 1 tiene que ser pequeña. Tiene que ser más pequeña. ¿Ok? Entonces, al igual que el anterior, te dejo este ejercicio por acá para que lo puedas aplicar y poder ver los siguientes temitas. Ahora bien, la parte de presión atmosférica, en este caso lo vamos a ver de forma más que todo teórica, al igual que el barómetro de Torricelli. El barómetro de Torricelli te lo voy a mandar por medio de un videito también de cómo es que funciona, cómo fue que se creó. Este videito está en inglés, entonces ahí tiene subtítulos y demás, pero aún así para que sepas que está en inglés y es importante que lo manejemos. Entonces, cuanto a la presión atmosférica, esta es la columna de aire que hay sobre nosotros. Recuerda que el aire también tiene una masa, ¿verdad? Y este aire, al tener una masa y al haber efectuado por medio de la gravedad, entonces va a tener también un peso. Y el peso, al ser una fuerza, ¿verdad? Como está en una superficie terrestre, vamos a tener una presión. Entonces, esta presión se le llama presión atmosférica. Algo en particular que tenemos es de que va a disminuir conforme la altura. ¿Por qué va a disminuir conforme la altura? Porque, por ejemplo, si aquí estamos en la playa, aquí está toda la columna de aire, pero si nos movemos a la montaña, hay menor cantidad de aire, hay menos aire. Y al haber menos aire, menos masa, al haber menos masa, menos peso, y al haber menos peso, menor presión. Entonces, literalmente, aquí a mayor altitud, menor presión. Entonces, aquí podemos incluso verlo desde la siguiente manera. Si nosotros nos queremos ir a descansar en vacaciones y demás, donde tenemos que irnos no es a la playa, sino literalmente a la montaña. ¿Por qué? Porque en la montaña hay menos peso sobre nosotros, hay menos fuerza, menos peso sobre nuestros hombros. Y por tanto, literalmente percibimos menos presión. Así es como funciona. Y recordamos que una atmósfera equivale a 101.325 pascales. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se descubre eso? Por medio del barómetro de Torricelli. Así es como se descubre. Aquí vienen fluctuaciones de presión. Entonces, aquí en este círculo que se ve acá, se forma un vacío. Y así es como se logran concretar los diferentes tipos de equivalencias de presión que vimos anteriormente. ¿Ok? Entonces, este ejercicio es una conversión, al igual que como la hicimos anteriormente. Ahí te la dejo de práctica para que la puedas ver, valorar y demás. Bien, ya nos falta poquito para terminar nuestros temas. Con respecto a la presión hidrostática, vamos a tomar en cuenta dos aspectos importantes. La primera es que vamos a tener presión de por medio, entonces va a comportarse igual que lo anterior, como en pascales, digamos, por unidad en pascales. Y la otra característica en particular es que como es hidrostática, vamos a tener la presencia de un fluido. Entonces, siempre vamos a tomar en cuenta ese fluido, ese líquido. Entonces, como vamos a tener el fluido como tal, vamos a trabajar con esos aspectos. Entonces, vamos a tomar en cuenta lo que habíamos visto anteriormente, que era esta tablita, ¿verdad? Con las diferentes densidades. Entonces, para la presión hidrostática, vamos a considerar la presencia de los fluidos, ¿verdad? Esta es la fórmula. Aquí hay que tener mucho cuidado porque aquí cada cosa significa algo diferente. Por ejemplo, esta P mayúscula significa presión, de presión hidrostática. Esta otra P, que es como más curvita, como más estilizada, va a significar densidad. H va a significar profundidad. Y G va a ser la gravedad. Eso es importante, ¿por qué? Porque entre más profundo estemos en una superficie, en un líquido, como por ejemplo un submarino, ¿verdad? Como por ejemplo un submarino, entonces ese submarino va a sentir mayor presión que por ejemplo alguien que esté simplemente nadando, ¿verdad? En casi la parte más superficial de la sustancia. ¿Ok? Entonces,
teniendo eso en cuenta, vamos a ir considerando diferentes aspectos. Primero, que la presión es proporcional a la profundidad. A mayor profundidad, mayor presión. Segundo, en términos de densidad, solo podemos manejar este símbolo. No podemos hacer la D o así. ¿Por qué? Porque la D mayúscula significa diámetro y la D minúscula significa distancia. Entonces, para no confundir con respecto a los símbolos, entonces se utiliza ρ, que era lo que habíamos visto anteriormente, la parte de densidad propiamente. ¿Ok? Entonces, tomando en cuenta esa situación, como tal, nosotros vamos a poder trabajar con diferentes ejercicios de presión hidrostática. Por ejemplo, determine la profundidad a la que debe descender en el mar para experimentar una presión hidrostática de 1,6 por 10 a la 5 pascales. Entonces, como me hablan del mar, donde la vida es más sabrosa, la densidad del mar tiene un valor de 1030 kilogramos entre metro cúbico. Me preguntan por la profundidad o cuánto hay que descender, ¿verdad? Me dan la presión hidrostática, que sería 1,6 por 10 a las 5 pascales. Y además me dan la gravedad. Es importante que, como me hablan de la gravedad, esto va a depender de cada planeta. Entonces, si yo estoy en Marte, entonces debo considerar la gravedad de Marte. Obviamente, en esos casos, como son valores constantes, se les da dentro de la solución del ejercicio. Entonces, aquí vamos a aplicar presión es igual a densidad por gravedad por H. Bueno, vamos a ponerlo en orden, por H por G, por la profundidad por G, y pasamos al otro lado. En este caso, como ambas están multiplicando, pasan juntas a dividir. Entonces, la presión va a estar dividida ahora entre la densidad por la gravedad, y eso va a ser H. H va a ser igual al 1,6 por 10 a las 5 pascales entre los 1030 kilogramos entre metro cúbico por 9,8 metros entre segundo al cuadrado. Cuando se simplifica, se coloca eso a nivel de calculadora, y eso nos va a dar un valor de 15,85 metros. ¿Okay? Así se aplica. Las fórmulas de presión hidrostática son muy fáciles. Bueno, esa es la única como tal. Podemos complejizarlo, sí, pero para eso existe ya un teorema como tal que nos va a ayudar a complejizarlo. Hay una parte que habla sobre la presión absoluta. Esa no la vamos a ver. Pero para que sepas, la presión absoluta es la relación entre la presión hidrostática y la presión atmosférica. Entonces, cuando nosotros hacemos estudios en submarinos y demás, debemos contemplar también la presión del aire, o sea, la presión de la columna que hay sobre nosotros. Entonces, por eso se toma en cuenta. Entonces, eso es lo que sucede. ¿Ok? Ahora bien, por aquí voy a dejar este pequeño ejercicio para que lo practiques también dentro de todo lo que hemos estado viendo hasta el momento. Ahora bien, con el principio de Arquímedes, al igual que el principio de Pascal, te voy a dejar un videito que explica cómo funciona el principio de Arquímedes, pero también se le llama el principio de flotación. ¿Ok? Entonces, en este principio vamos a considerar lo siguiente. Vamos a tomar de que todo un cuerpo que se vaya a sumergir en un líquido, ¿verdad? Si yo llego y coloco, por ejemplo, un barco, ¿verdad? Él va a experimentar una fuerza de empuje. ¿Ok? Esa fuerza de empuje va a estar relacionado con, uno, el peso, ¿verdad? Va a tener relación al peso y además al volumen del objeto. ¿Ok?
Entonces, si el volumen del objeto, si un objeto tiene un volumen muy pequeño, como una canica, ¿verdad? Y se trata de sumergir, esta fuerza de empuje solo va a someterse sobre el espacio que tiene la bolita. Entonces, ¿por qué me refiero a esto? Porque aunque haya más agua alrededor, al nada más considerarse el volumen del objeto, entonces se va a hundir. Entonces vamos a tener diferentes situaciones en las cuales un objeto pueda flotar. La primera, ¿verdad?, donde el objeto pueda flotar es donde la fuerza de empuje sea igual a su peso o bien la fuerza de empuje sea mayor a su peso. Ahí puede flotar, ya sea parcialmente o completamente. Finalmente, cuando el objeto se hunde es cuando la fuerza de empuje va a ser menor al peso. Ahí es cuando el objeto se hunde. ¿Cómo llega Arquímedes? Entonces, digamos, en síntesis es que todo cuerpo que se sumerge en un líquido va a experimentar una fuerza de empuje hacia arriba que va a ser igual al peso del volumen del líquido desalojado. Entonces, ¿cómo va a estar relacionado el volumen? Por ejemplo, si este barquito de papel desplaza esta porción de volumen, porque esta es la forma que tiene, pues este volumen de agua o de líquido, porque puede ser cualquier líquido, ¿verdad?, va a tener un peso aquí adentro. Va a tener aquí un peso interno, porque es la cantidad de masa que hay adentro. Entonces, esa es la cantidad de fuerza que va a poder ejercer la fuerza de empuje. Entonces, vamos a tener dos características. La primera va a ser esta fórmula. Fuerza de empuje va a ser igual a aquí sería la densidad del líquido, ¿ok? Porque recuerde que la densidad del líquido es la que va a empujar el objeto. Por la gravedad, por el volumen del objeto. ¿Por qué? Porque es el objeto el que está moviendo ese líquido para poder empujar. ¿Ok? Entonces, esto explica por qué los objetos en líquidos, como por ejemplo el agua, se perciben más livianos. Más livianos. Eso es lo que nosotros llamamos peso aparente. El peso aparente, que lo denotamos así, va a ser el peso real del objeto. El peso real del objeto, o sea, m por g, menos la fuerza de empuje, que es la que acabamos de averiguar. ¿Ok? Entonces, teniendo eso en cuenta, vamos a plantearnos la siguiente solución. Dice, bueno, importante, recuerde que como tenemos el volumen, al igual que en densidad, aquí yo puedo considerar cubos, ¿verdad?, pirámides, esferas, cilindros, ¿verdad?, etcétera, etcétera, etcétera. Toda figura geométrica que sean 3 dimensiones. Entonces, dice, determina el peso aparente de un cubo de hierro de 3 centímetros de lado que está completamente sumergido en agua. Entonces, el volumen, como me dicen que es un cubo, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacer lado a la 3. Recordamos que esto tiene que estar en notación decimal. No puede estar con el prefijo. O sea, tiene que estar con metros. Entonces, sería 0,03 metros. Entonces, el volumen va a ser 0,03 metros a la 3. Entonces, cuando yo hago esa multiplicación, ya voy a tener por lo menos el volumen que se desplaza. Aquí yo puedo jugar un poco más. Por ejemplo, yo doy la densidad del hierro. Perfectamente yo pude haber dado, por ejemplo, la masa para averiguar el volumen, que de hecho lo tengo que hacer, ¿verdad? Y así sucesivamente. Pero ya vamos a ir viéndolo cada uno. Entonces, cuando determino el volumen, recordamos que es a la 3. Me doy cuenta que nos da 2,7 por 10 a la menos 5 metros cúbicos. ¿Ok?
Me piden el peso aparente. Entonces, el peso aparente va a ser igual a la fuerza de empuje, perdón, al peso real menos la fuerza de empuje. Entonces, el peso aparente va a ser el peso, que sería m por g, del objeto, menos la densidad del líquido por la gravedad por el volumen del objeto. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que uno, necesito masa, necesito volumen, necesito densidades. Masa del objeto, del cubo, no lo tengo, pero sí tengo la densidad del hierro. ¿Cómo tengo la densidad del hierro? A partir de justamente la tabla de densidades que tengo por acá. Entonces, esa tabla de densidades me dice que el hierro tiene una densidad de 7,8 por 10 a la 3. Entonces, anotamos simplemente 7,8 por 10 a la 3 kilogramos entre metro cúbico. ¿Ok? Voy a calcular aparte la masa del hierro. Entonces, la densidad del hierro va a ser M entre V. Entonces, M va a ser la densidad del hierro por el volumen. M va a ser 7,8 por 10 a la 3 por el volumen, que sería 2,7 por 10 a la menos 5. Entonces, la masa de ese objeto va a estar dado por 0,21 o 0,211 mejor, siempre utilizan 3 decimales, kilogramos. Entonces ya tengo masa, ya tengo volumen y ya tengo densidad. Y ahora bien, también me dicen que está sumergido en agua. Entonces la densidad del agua va a ser 1000 kilogramos entre metro cúbico. Ahora sí, ya puedo calcular el peso aparente, que va a ser igual al peso real menos la fuerza de empuje. Es decir, el peso aparente va a ser igual a m por g menos la densidad del líquido por g por v del objeto. Entonces, el peso aparente va a ser 0,211 por 9,8. Voy a usar paréntesis para que no confundirlo con el menos, ni una multiplicación ni nada. Menos, entonces, 1000 por 9,8 por 2,7 por 10 a la menos 5 metros cúbicos. Como me están hablando de un peso, vamos a trabajarlo en newtons. Siempre trabajamos en newtons y siempre va a ser una resta. Vea que es una fuerza, ¿verdad? Entonces, siempre lo manejamos de esa manera. Entonces, nos va a dar 1, vamos a ver, todo esté correcto. 1,80 me parece, o 1800. A ver. Sí, 1,80 newtons. ¿Ok? Vamos a dejar este ejercicio por aquí para que lo pueda practicar y demás. La ventaja es que aquí ya tengo los valores de densidad. Finalmente, para terminar nuestros temas de hidrostática, vamos a arrancar con la ley de Boyle. La ley de Boyle es exclusiva para gases. Nunca vamos a tener líquidos. Entonces, esa es mi palabra clave, la presencia de un gas. Siempre que me hablen de un gas comprimido, un gas en un recipiente o algo parecido, va a ser ley de Boyle en todo momento. Entonces se ve algo así, como un gas, ¿verdad? Dentro de un émbolo, dentro de un cilindro, por ejemplo, como un aromatizante, como por ejemplo en los encendedores, ¿verdad? Y así. La ley de Boyle me establece una relación inversamente proporcional de la presión y el volumen.
Eso quiere decir que si la presión comienza a disminuir, el volumen debe comenzar a aumentar. Y tiene sentido. ¿Por qué? Porque si yo tengo este objeto que está acá y empiezo a liberarlo, a sacar espacio, entonces este no puede producirse un vacío, sino que el gas empieza a separarse más, a liberarse más. Eso es lo que pasa con los encendedores. Cuando yo tengo un encendedor, ¿verdad? Yo veo un estado líquido y cuando lo activo y nada más le pulso, el gas sale, valga la redundancia, en forma de gas, ¿verdad? El combustible sale en forma de gas, ¿ok? En cambio, si yo lo empiezo a comprimir, puedo hacer que se vuelva en un estado líquido inclusive, porque le someto tanta presión que provoca que este gas se empiece a juntar y empiece a parecerse a un líquido. Entonces yo puedo hacer cambios de estado no solo a partir de temperatura, sino también a partir de la presión. Entonces yo voy a tener una relación o voy a establecer una relación. Este va a ser mi primera situación, ¿verdad? Lo que pasa en primer lugar, ¿verdad? Y luego esa situación 2, que es cuando, entonces estas son situaciones. No es que voy a tener, por ejemplo, como en principio de Pascal, 2 émbolos. No, no son 2 recipientes. Es uno mismo, un solo recipiente, en donde voy a someterle diferentes alteraciones. Eso es lo que va a suceder. Entonces voy a tener la situación 1 y la situación 2. ¿Ok? Esta relación entre el volumen y la presión en cada situación es algo que tiene que mantenerse en equilibrio. Eso quiere decir que esta multiplicación, estas dos multiplicaciones que tenemos por acá, siempre deben ser iguales, es decir, constantes. ¿Cuánto va a ser? Dependiendo del ejercicio, ¿verdad? No quiere decir que vayamos a tener alguna situación en particular donde siempre sea el mismo valor. La ventaja es que siempre vamos a comparar situación 1 con situación 2. Eso quiere decir que nosotros vamos a calcular o la presión 2 o bien el volumen 2. Entonces, eso me facilita las cosas porque siempre voy a tener el mismo despeje. Voy a tener presión 1 por volumen 1 igual a presión 2 por volumen 2. Y si yo requiero el volumen 2, simplemente paso la presión 2 a dividir. O si bien, más bien requiero la presión 2, ¿verdad? Si requiero la presión 2, simplemente paso el volumen 2 a dividir. Algo importante también es el uso de unidades. En este caso, los volúmenes pueden manejarse en mililitros, en litros, en centímetro cúbico y en metro cúbico. ¿Por qué? Porque siempre los voy a tener relacionándose, siempre los voy a comparar. Entonces necesito que estén siempre en las mismas unidades para poderlas comparar. Entonces no es necesario convertir. Igual con la presión. La presión va a estar en todas las unidades que vimos anteriormente, que son pascales, milímetros de mercurio, torr, PSI y por último atmósferas. Entonces no necesito convertir del todo. No es necesario, no hace falta. ¿Por qué? Porque vamos a lo mismo. Yo necesito relacionarlas, ver cómo se comporta el gas, qué va a pasar con el gas. ¿Ok? Entonces vamos a plantear nuestra primera situación. Dice, un tanque a presión de 5 atmósferas contiene 100 metros cúbicos de gas. Dice, calcular el volumen que ocuparía si un tanque a presión ambiente de 1 atmósfera si la temperatura permanece constante. Entonces, presión 1 por volumen 1 va a ser igual a presión 2 por volumen 2. En este caso, la presión 1 va a ser esta que tenemos acá, 5 atmósferas. Y el volumen, ¿cuál va a ser? El que está asociado a esas 5 atmósferas, es decir, 100 metros cúbicos. ¿Por qué? Porque dice que son 5 atmósferas en 100 metros cúbicos. Perdón, 100 metros cúbicos en 5 atmósferas. ¿Ok? Y me dicen después que la presión 2 pasa a ser 1 atmósfera. Entonces, el despeje va a ser presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Pasamos a
el otro lado a la presión 2. Entonces presión 1 por volumen 1, presión 2 por volumen 2. Entonces, siguiendo la ley de Boyle, va a pasar lo siguiente. Dice que pasó de 5 atmósferas a 1 atmósfera, es decir, la presión disminuyó. Si sabemos que la relación entre presión y volumen es inversa, eso quiere decir que el volumen, por tanto, sí o sí debe aumentar. Entonces vamos a confirmarlo. Entonces el volumen, perdón, aquí era muy igual. El volumen va a estar dado por la presión 1, que serían 5 atmósferas. 5 atmósferas. Por el volumen, que son 100 metros cúbicos. Entre una atmósfera. ¿Ven? Por eso no es necesario cambiar unidades, porque al final se cancelan. Entonces, esto nos va a dar 500 metros cúbicos. Aumentó. Entonces, confirmamos ley de Boyle, de que si la presión disminuyó, entonces el volumen debía aumentar. Y así sucedió. ¿Ok? Entonces ya finalmente te voy a dejar este ejercicio para que lo puedas hacer y así aclaramos dudas. Una vez aclaradas las dudas dentro de las clases y demás, dejaremos trabajito asignado para practicar. Nos vemos.